Os estáis haciendo viejo, amigo Ollero, aguijoneó el vecino con fingida solicitud. Es la condenada gota, gruñó la víctima de sus burlas. Si no fuese por eso, ya os demostraría yo quién trasegaba mejor el tinto y hacía chillar más a las hijas del bañero. Bien sabéis hablar, maniobró el vecino, que había oído aquella fanfarronada otras veces. Pero si ni siquiera sois dueño de vuestra hacienda. ¿Qué queréis decir con eso, se sulfuró el alfarero. Que os dejáis gobernar por las mujeres en vuestra propia casa. En otros tiempos jamás lo habríais consentido. Al diablo con ellas, replicó el otro con rabia. Vos sí podéis hablar, pues tenéis una mujer que sabe echar una mano y un hijo como un castillo. En cambio, a mí Dios me castigó con una hembra, y la más tozuda que una mula por añadidura. En cuanto a la vieja loca, no quiero ni nombrarla. Con un buen palo, hasta las bestias más resabiadas aprenden a caminar. Eso creéis, ¿eh? En cuanto a lo de hacerse viejo, bah, vos tampoco estáis hecho un mocito que digamos. Muy cierto, maese Ollero, y por eso mismo me dispongo a dejar mi casa arreglada, como deberíais hacer vos ahora que todavía estáis a tiempo. Os conozco, Drex, y bien sé que sois un granuja astuto. Poco os importan a vos las rarezas de mi hija, ni los achaques de mi salud. Tenéis echado el ojo a mi casa y mi terreno, eso es. ¡Qué desconfianza tan injusta! El vecino se hizo el ofendido a verse descubierto, mientras pensaba para sus adentros. Este fulano anda listo como siempre, aunque beba como una esponja y parezca que acaba de salir del hospital de pobres. Arnold Afner tenía una modesta casa al fondo de la Angergasse, frente a la plaza de la feria, y lo más tentador era el patio de atrás con el huerto, limítrofes con la propiedad del vecino, que tenía su casa en la Mulgase, junto al convento de las Clarisas y no lejos de la puerta de la ciudad por donde se salía a la dehesa. Heinrich Dress vivía obsesionado por la ambición de juntar con lo suyo la casa y el terreno del Ollero, y así tener puerta a una y otra calle, lo cual presentaba indudables ventajas. Pero por otra parte no ignoraba que no sería con palabras, por muy astutas que fuesen, como conseguiría persuadir al obstinado Afner, aunque éste se hallase cada vez peor de salud y estuviera cada vez más flaco, el calcetín donde escondía los ahorros. Por eso apostaba a la táctica tradicional, la que no fallaba nunca, un enlace matrimonial conveniente. Es verdad que habéis sabido disfrutar de la vida, prosiguió en tono conciliador, y ahora podríais gozar los años que os restan, si os decidierais de una vez a ese compromiso de vuestra hija con mi chico. Él sabrá tratarla, podéis creerme. Prenda de vuelta, arras perdidas, gruñó Arnold. Podríais comprar una plaza en el hospital y vivir como un canónigo. Claro, y despedirme al mismo tiempo del vino y de los dados, para andar todo el día rezando y de rodillas. Ya os convendría eso a vos. El Ollero descargó su veneno, como si no hubiese soportado durante años las murrias de la vieja y la tozudez de la muchacha. Lo que quiero ahora es un buen trago de vino, una buena partida y buena compañía para el resto de mis días. ¿Acaso pido demasiado? Donde no hay harina, todo es mohina, replicó el otro sin bajarse de su particular burro. Tenéis la elección entre un ir tirando con apuros y una oferta ventajosa. Bah, yo despabilaré a esa pécora, replicó el obstinado alfarero. Yo le quitaré los pájaros de la cabeza y volverá a fabricar platos y ollas tan buenos como cualquiera. No os engañéis, Ollero, dijo Heinrich, en tono condescendiente. Vuestro negocio tiene menos vida que un escarabajo puesto del revés, que todavía patalea, pero no conseguirá darse la vuelta y echar a andar. Y vos queréis ser el cuervo astuto que se lo coma. Por Dios, Hafner, no lo toméis así.
Lo que digo es que la hembra es débil y no podrá continuar sola el oficio. Además, ¿quién compra ya ollas de barro? El que tiene posible cuelga en la chimenea una cazuela de cobre. El- en cuanto a los demás enseres de la casa y la cocina, nosotros los torneros los fabricamos más baratos. Por todos los santos, ¿para qué queréis seguir amasando terrones? Que muchos ni siquiera lo consideran un oficio honrado. ¿Tenéis algo en contra de mi hijo? ¿Yo? Dios me libre. Me da lo mismo él que cualquier otro. Es solo que ella se resiste. Es un cardo. A lo mejor tenéis razón, concedido de la mala gana. Pero no será sin que se haya discutido y negociado todo punto por punto. No creáis que un viejo zorro como Arnold Hafner se deja engañar. Amenazó a su interlocutor con la muleta e hizo intención de ponerse en pie, pero enseguida volvió a caer sentado en su banco. ¡Maldita pierna! Suspiró. ¡Wiltrud! Jadeaba como él con el semblante deformado por el dolor de la gota y descargó un rabioso golpe en el suelo. ¿Querrás venir de una vez? ¡Wiltrud! Y luego, volviéndose hacia su interlocutor, ya lo veis. ¿Por qué gritas como si tuvieras al enemigo en persona sentado sobre la pierna? Los dos hombres se volvieron simultáneamente hacia la joven que los contemplaba desde la puerta. No era en realidad una belleza, se dijo el aspirante al suegro, para sus adentros mientras la contemplaba con descaro, pero sí una real dama, con caderas de paridora. Iba descalza y no llevaba más ropa que una camisa de lino que dejaba desnudos los robustos brazos. Alrededor de la cintura se había atado un trapo grande, a modo de delantal, que en aquellos tiempos le servía para quitarse el barro de las manos. Las salpicaduras de color pardo en prendas, brazos e incluso el rostro daban testimonio de intensa afición al trabajo y vitalidad chispeante, aunque al mismo tiempo le conferían un aire involuntariamente cómico. Ya era hora. Anda y tráenos vino, dijo el ollero en tono desabrido. El albeitar lo prohibió, replicó ella con sequedad al tiempo que recogía una greña reverde para remeterla debajo del pañuelo que llevaba a la cabeza. ¿Lo oís? ¿Habéis oído? Se sofocó Abner, volviéndose hacia Andrés. No le guarda respeto a su padre ni al vecino, y apuesto a que sería capaz de replicarle al mismo demonio. Ahorrar el palo hace al niño malo, pero os prometo que con ella no lo ahorré. Bien es verdad, contestó la hija en tono despectivo. ¿Traerás el vino de una vez o...? La amenazó haciendo aspavientos con la muleta. Si te empeñas en matarte a borracheras, refunfuñó ella todavía y salió encogiéndose de hombros para regresar enseguida con una jarra de 2 asas y 2 cuencos de barro. Mientras ella la escanciaba el vino a su padre, Heinrich Dres daba vueltas a uno de los cuencos, pensativo. Le era forzoso reconocer que estaba muy bien hecho, con un gusto tan fino como pocas veces había visto nada parecido, y se le ocurrió comentarlo, por si así lograba caer más simpático a su futura nuera. Buenas manos tenéis, doncella Wiltrud. Es verdad, es un trabajo muy hermoso. ¿Habéis venido para echarme flores? Replicó ella con desconfianza. Bien, pues yo, en fin, carraspeó el tornero, algo vergonzoso. Sentaos y hacednos compañía. Pero ella no hizo caso de la invitación, sino que se quedó de pie y sujetaba con ambos antebrazos la jarra delante del pecho como si quisiera escudarse de ella. Estaba diciendo que vuestro apreciado padre y yo nos hemos puesto de acuerdo. Va siendo hora de que hagáis un buen casamiento. Sin duda estáis pensando en vuestro excelente señor hijo, interrumpió ella de forma descortés al visitante, quien optó por entender que ella le daba pie para su ofrecimiento. Precisamente, ensanchó el rostro en fingida sonrisa. Qué buena pareja haríais los dos. Tan buena pareja como la madera y el barro, remachó la hija del ollero con brusquedad. Quitaos esa idea de la cabeza.
pero si no se excluyen. El tornero trata de salvar la situación, siempre sonriendo cordialmente. Tendríais la oportunidad de criar un montón de mocosos y de llevarle la casa a vuestro hijo. Cose que te cose e hila que te hila, le interrumpió de nuevo la recia doncella. Pero a mí me gusta mi oficio, y con eso tengo bastante. El visitante empezaba a mostazarse. No he sufrido que me habléis así. Además, es muy duro el pan de quien se gana la vida sin un marido que la defienda y ayude. Yo sabré arreglármela. Tú no tienes nada que decir en este asunto. Estalló por fin el enfadado del ollero, que levantaba los ojos para fulminar a su hija con la mirada. Te casarás con el hijo del tornero, y punto y amén. Antes me meto a monja, gritó Wiltrud, estrellando sobre la mesa la jarra que salpicó la mitad del vino, tras lo cual salió ella un basilisco. Será la mujer del tornero, chilló todavía el viejo, e iba a decir más, solo que en ese instante lo sofocó un golpe de tos. Jamás, le respondió otro grito desde fuera. Furioso, Arnold, el ollero, descargó un golpe con la contera de la muleta en el suelo. La mataría a esa bestia, os lo juro, exclamó. Pero ahora voy a jurar otra cosa, y es que será la mujer de vuestro hijo. Se casarán antes del año, o dejo de llamarme Arnold. Tranquilizaos, quiso poner paz el vecino. Ya mudará de opinión cuando haya reflexionado sobre las ventajas. ¿Eso creéis? No conocéis a mi hija. Gerold, el centinela de la puerta de nuestro señor por donde se salía de la ciudad hacia Schwabing, se frotó los ojos con asombro. En toda la mañana no habían pasado la entrada norte más que algunos carromatos cargados de heno y algunos viajeros a tal punto que incluso le permitió echar una cabezadita. Pero ahora se acercaba algo que prometía emociones y le obligó a dejar su cómodo banco al abrigo del portal. Venía por el camino un carro de caballos que transportaba una superestructura extraña, una especie de cajón pintado en vivos colores y adornada a las 4 esquinas de arriba con cintas que ondeaban al viento. El carretero era un gigante barbudo y junto al carro caminaba un oso peludo, sujeto al vehículo por una cadena que terminaba en la argolla de la nariz. Detrás del animal, un tropel de individuos jóvenes que lucían ropa de colores vivos. A esto lo seguía una pareja de mulas de andar tranquilos que tiraban de un carromato cargado hasta los topes. Sentadas sobre las cargas viajaban y charlaban animadamente la comadre Pecado, con ojos encendidos como carbones, y la pelirroja comadre Lujuria. Al fondo, acurrucado sobre una estrecha tabla, un adolescente rubio iba con las piernas colgando mientras declamaba redondillas satíricas. Detrás de esa caravana corría toda una banda de excitados críos que reían y chillaban al contemplar las gracias del mico que, atado al carromato por medio de una cadena larga y delgada, tan pronto saltaba al suelo para alargar la mano pidiendo un mendrugo o un pedazo de manzana, como se encaramaba de nuevo al vehículo para devorar muy contento las cosas que le arrojaban. El centinela se plantó, impotente, y dio el alto a la comitiva. ¿Quién va ahí y qué queréis? ¿Acaso no se ve? Gruñó el hombrón. Somos titiriteros, venimos de allá, apuntando con el pulgar a su espalda, y vamos allá. Demasiadas veces había tenido que contestar a las mismas preguntas y se veía que estaba aburrido. Gerold frunció el entrecejo. Aunque buena persona, no era cuestión de dejarse tratar así, y además... Perdonad a ese palurdo, señor guardián de la puerta. El muchacho con cara de pilluelo que acompañaba al cochero saltó del carro y avanzó con atrevimiento hacia el sorprendido centinela. ¿Cómo lo diría yo? Es un ser criado entre los lobos y los osos, salvaje, inculto. Es casi como una fiera. No hay más que verlo. Unos cruzados lo encontraron en la selva de Eslavonia allá por los tiempos del emperador Barbarroja, que en paz descanse. Lo sacaron de allí y lo domesticaron.
Al decir verdad, apenas tiene nada de humano. El guasón gesticulaba exageradamente con las manos y de súbito hizo una profunda reverencia cortesana. Permitid que me presente. Soy el doctor Honorius Pomodorius y he sido médico de cabecera de la emperatriz de todas las pomerancias, extravancias y extravagancias, sanador por todas las artes del oriente, inventor del especulancio y conocedor de todas las hierbas y todos los extractos salutíferos. Por el amor de Dios, ¿qué es lo que veo ahí? Rozó con los dedos las mejillas del centinela y le alzó primero el párpado izquierdo y luego el derecho. Por mi vida, tenéis los ojos completamente diferentes, el uno llorón y el otro brillante. Eso me indica que vuestros humores andan no poco trastornados. Confesaos con sinceridad, ¿cómo va la digestión? ¿No sentía a veces cierta molestia aquí y aquí? Con la mano izquierda le palpaba la barriga, mientras el espantado Yerol asentía con la cabeza, incapaz de articular palabras. ¡Ay, ay, ay! Aquí se palpa con toda claridad. Podéis decir que hoy habéis vuelto a nacer, pues gracias a la sabiduría de Esculapio llevo conmigo el bálsamo prodigio, Teriac. Volviéndose a media, chasqueó los dedos y el gigante le arrojó un frasco diminuto. Os sanará al instante. Cuando os agobien las molestias, untáis los dedos y os lo metéis en el... En fin, vos ya me entendéis, y veréis como vuestras flatulades, vuestros vientos malolientes, brotan con la mayor facilidad y con un aroma suavísimo a incienso y olor a mirra y esencia de rosa. Tomad, os lo regalo. No acepto dinero de vos, ya que habéis sido tan amable de darnos paso. Casi estuvo a punto del sorprendido Gerol de permitir que pasaran los carruajes, pero en el último instante se acordó de sus obligaciones. ¿Qué lleváis ahí?, preguntó en tono severo. Entonces el muchacho rubio saltó también del carro, dejó el rabel a un lado y llamó con un ademán al centinela. Mientras éste se acercaba, indeciso, él se soltó del cinto una bolsa. —¡Chis! Mirad, buen hombre, que venimos en misión secreta. Se murmura que nuestro señor el rey anda alicaído y triste y desde que lo abandonó la fortuna en sus batallas, y uno de nuestros sabios ha descubierto que todo proviene de las miasmas, las esencias perjudiciales del aire, y por eso nos enviaron a recoger una muestra de todos los aromas agradables del imperio para la sanación de nuestro rey. Con la boca abierta, el bueno de Gerol contemplaba el interior del carromato, cuyo toldo levantaba el cantor apenas un dedo. ¿Lo veis? En aquel jarrón viene el aroma de los viñedos del Palatinado. Ese bulto contiene el incienso de su elección y coronación del Francoforte. En aquella caja grande tenemos varadas aromáticas de los panes de especias de Nuremberg. Ah, sí, y en esta bolsa que veis en mi mano, el señor obispo de Freising hizo encerrar un suspiro del aliento incorrupto de San Corviniano para la convalecencia de nuestro rey. ¿Os gustaría catarlo? Con un rápido gesto abrió la bolsa ante los asombrados ojos del centinela y la volvió boca abajo, lo que hizo brotar un silbido estridente. ¡Santo cielo! ¡Ha escapado! ¿Habéis notado el olor? Se volvió en un santiamén a Freising. ¡Qué lástima! Pero si os empeñáis en abrir la caja o los bultos, no tengo inconveniente. Y que siga melancólico nuestro rey para siempre jamás. Abrid con cuidado, por favor. No, por Dios, cerrad, suplicó el centinela. No quiero ser yo el causante de su mal. Pasad, pasad. Como gustéis, mi noble señor. El cantante se inclinó con galanura. Seréis elogiosamente mencionado en presencia de su majestad. Los comediantes emprendieron de nuevo el camino entre el griterío de los chiquillos, mientras Gerol se rascaba la cabeza y lo seguía con la mirada. Finalmente llamó a su compañero de guardia para que fuese a dar la noticia al alguacil. Mientras tanto, los titiriteros estaban a punto de reventar de tanto contener la risa.
Con la jugada habían aprendido que incluso una bolsa vacía puede servir de algo. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó la Pecado, y el gigante que hacía de carretero contestó por intuición: pocas veces el camino recto conviene a unos comediantes. Vamos a tirar hacia la izquierda por este callejón. Cuando llegaron a la plaza del Peso de la Paja, frente al convento de los Descalzos, se había reunido ya un gentío bastante considerable y los comediantes enfilaron por la Dienergasse con un nutrido séquito de mirones y holgazanes. ¡Alto ahí!, exclamó de repente el rubio. Aquello de ahí enfrente debe de ser el palacio del rey. Debo dejaros. ¿Cómo? ¿Ahora mismo?, se quejó la más joven de las dos que iban en el carro. ¿No ves llegado el momento de buscar un nuevo amor, monstruo de ingratitud? En cuestión del arte, querida, no de los placeres del amor. Ah, eso dicen todos. Se estremeció la jamona pelirroja, descubriendo entre sus turgentes labios una dentadura algo mellada. Primero hablan del amor cortés y de las bellas artes, y luego te meten la zarpa debajo del corpiño. Cuidado con vuestras hijas, buenos burgueses. El gigante interrumpió la risotada, diciendo con aire de paternal preocupación: ¿Qué prisa tienes? El palacio del rey no va a marcharse de aquí. Es verdad, era solo que lo traía metido entre ceja y ceja y apenas pude esperar, aunque un par de días más, ¿qué importa? Era que al desembocar en la plaza grande del mercado, en el centro de la ciudad, los abofeteaba una intensa varada a pescado. Reinaba una actividad febril. Además de las criadas y las amas de casa que iban a hacer provisión de trucha y bacalao, aquel día el mercado de la Sal ocupaba la mayor parte del real frente a la capilla recién dedicada por el caballero Golier. Los salineros y los carreteros andaban ocupados en recoger los inmensos discos y los barriles de salmuera para cargarlos en sus carromatos, ya que las actividades del mercado muniqués se hallaban sujetas a horarios muy estrictos y casi se cumplía la hora en que estaban obligados a despejar la plaza y salir de la ciudad para regresar hacia el oeste. Solo nos faltaban estos vagantes. ¡Fuera de aquí! ¿No veis que estáis estorbando a los que tenemos trabajo? Entre improperios y maldiciones, los carreteros trataban de expulsar a los recién llegados. Menos mal que en aquella jornada templada de septiembre del año 1320 no estaban admitidos además los forasteros que solían traer sebo y huevos al mercado. Por eso los titiriteros pudieron hallar lugar frente a los tenderetes de los pañeros, junto a la entrada del mercado de bovinos. Con abatir uno de los lados del carro en forma de cajón y apoyarlo sobre un par de gruesas estacas, quedó montado el escenario. Mientras el rubio rascaba el rabel, otro soplaba la flauta y un tercero aporreaba el tamboril. La más joven de las comediantas inició una danza báquica con intención de atraer al público, lo cual evidentemente, consiguió. Los espectadores acudían a puñados. El mico ejecutaba sus volatines y se aplaudía a sí mismo, mostrando los dientes como si fuese capaz de reír, entre el regocijo de los curiosos. «Respetable público», exclamó el gigante para reclamar la atención. Llevaba en la mano 5 cuchillos afilados, de peligroso aspecto, y anunció que pensaba lanzarlo con toda su fuerza y con la mayor concentración sobre la hermosa dama que tenía a su derecha. La jamona hizo una referencia cortesana y sonrió para demostrar su valentía. «Lo ensaya primero con la vieja, por si falla», se burló uno de los espectadores. «¿No veis que le ha roto un diente?». 2 de los cómicos levantaron un tablón y cuando lo pusieron vertical se pudo ver que tenía dibujada la silueta de una mujer. La valerosa pelirroja fue a colocarse en el lugar indicado. Todos callados. ¿No me oís? Silencio, he dicho. El tamboril redobló reclamando atención y el artista adoptó una postura ensimismada. Enseguida midió la distancia a vista y rápido como el rayo lanzó uno de los cuchillos, que fue a clavarse junto al cuello de la mujer
y quedó vibrando en la madera. ¡Ah! Reclamaron algunos, mientras otros lanzaban chillidos de espanto. Pero entonces intervino una voz enérgica. ¡Alto ahí! ¡Que cese el espectáculo inmediatamente! Dos hombres se abrían paso entre la concurrencia que se apartaba de mala gana. Pero, ¿qué os habéis creído? ¿Quién sois vosotros? Exclamó una de las autoridades con brusquedad y algo de sofoco tras haberse acercado al carro casi a brazo partido. Este es Sansón, bromeó descarado un hombrecillo enquencle de la compañía. El que pelea con maese oso, el que rompe cadenas y aplasta a los preguntones curiosos con 2 dedos, como piojos en un cuello de piel. Cállate, Benjamín. El gigante apartó al lenguaraz, plantándole la mano en la cara y empujándolo sin ninguna consideración. Sabía por experiencia cuándo estaban fuera de lugar las chanzas. Me llaman Frieviel, el juglar, continuó en tono tranquilo. ¿Y vos quién sois? Me llamo Ulrich, y esta vara dará fe de que soy el alguacil de esta ciudad. Y agitó con furia el atributo del cargo. Ajá, replicó Frible, lacónico, mientras contemplaba con más atención al funcionario de la gorra roja. El alguacil venía para conferir más autoridad a sus palabras, con uno de los esbirros del juzgado. Este apoyaba la mano en el pomo de la espada en actitud amenazadora. ¿Estás loco? ¿Qué andas lanzando cuchillos afilados y que miden mucho más de la marca? ¿No sabes que está prohibido portar armas en esta ciudad? Y arrojar cuchillos no digamos. Entrégalos ahora mismo a este ayudante mío, si no quieres perder la mano derecha. Leguleyo, aguafiesta, murmuraban algunos de los circunstantes, pero nadie se atrevió a plantar la cara a la autoridad. Solo hemos querido dar una pequeña función, explicó el gigante con su tono calmoso, con el fin de... De eso nada, le interrumpió rudamente Ulrich. Aquí no se puede entrar así por las buenas para decir licencias en medio de la plaza y gastar bromas estúpidas. No, amigo mío, aquí se pide permiso para entrar. Esos son más cabezas cuadradas que los de Nuremberg, aunque parezca imposible, murmuró la bailarina al oído del cantante rubio. ¿Y es aquí donde has pensado establecerte? ¿De dónde sois? Siguió inquiriendo el alguacil. Nuestra última actuación ha sido en Freising, en presencia del obispo, respondió Friebel. Y era verdad. Hemos venido para divertiros y para animar más las celebraciones de la bendición de vuestra SEO. Como artista de muchas facetas, y aquí Ein Wackel apuntó con un ademán a un muchacho en bata de muchos colores y calzones a franja que hizo una elástica reverencia. Es el mejor acróbata sobre la cuerda floja que hay en todo el país. Se pasea entre las torres de las iglesias como Pedro por su casa, concluyó abriendo los brazos como si pudiera abarcar con ellos desde las torres de San Pedro hasta las de Nuestra Señora. Como para corroborar sus palabras, Benjamín saltó con rapidez al carromato, sacó un extremo de una gruesa soga y se lo echó al hombro. Otro de los juglares hizo lo mismo y Ein Wackel, con un elegante salto, se encaramó a la cuerda, columpiándose con audacia y lanzando besos a la concurrencia con ambas manos. La multitud lo aclamó y pidió más a voces. ¡Queremos verlo! ¡Que tiendan la cuerda! ¡Vamos! Pero Ulrich no estaba para bromas. Alzó las 2 manos a fin de imponer silencio y decidió. Será, si el municipio concede su autorización, ahora despejar el mercado y tener la bondad de esperar. ¿Habrá que esperar mucho? Preguntó la bailarina con impertinencia. Hasta mañana, si tenéis suerte y se celebra la junta. Los comediantes se plegaron a lo inevitable y la multitud, ante la evidencia de que no habría más que ver, empezó a dispersarse, confiando en poder disfrutar de un buen espectáculo el próximo día del Señor. El alguacil, en cambio, se hacía el remolón cerca del carro de los comediantes, por lo que Friebel le preguntó: ¿qué otra cosa se os ofrece? ¿Vos tenéis una pócima que...?
no se atrevía a abordar la cuestión. ¿Que cura ciertas indisposiciones, si fuese posible? ¿Que también curase indisposiciones de otro género? Preguntó Filbert, con una mueca llena de sobreentendidos. Descuidad. Sacó del carro otro frasquito del bálsamo maravilloso y se lo metió en la mano al funcionario. Otra cosa. ¿Dónde haremos noche? En absoluto dentro de la ciudad, pero podéis levantar vuestras tiendas en la campa frente a la puerta de la dehesa al otro lado de la muralla. Salió corriendo de la casa encolerizada. El sol estaba muy bajo a poniente y pintaba de encendidos colores las vigas de madera de la casa. Pero Wiltrud no estaba para contemplar la puesta de sol, entre otras cosas porque tenía el ojo izquierdo bastante hinchado pese a aplicarle un trapo empapado en infusión de aquilea. Estaba harta. Esta vez había sido demasiado. Deseó que su iracundo padre fuese a reunirse con Patilla, y ni siquiera se espantó de su propio pensamiento. —¡Wiltrud! Por Dios, no, lo que faltaba. —Wiltrud, ven enseguida, por favor. ¿Y qué otra cosa podía hacer ella? La vocecita emocionada que la llamaba era la de Margaret Polmoser, la hija de la bolsera vecina y única amiga de Wiltrud. Obediente, giró sobre sus talones y deshizo el camino. Eran solo unos pasos. La costurera estuvo en casa. Quiero enseñártelo, barbotó la feliz Margaret. Entra. Hasta que estuvieron dentro de la casa no vio ésta que su amiga traía el ojo a la funerala. —Oh, Wiltrud, ¿qué le pasa a tu ojo? —Me he dado un golpe con una puerta —dijo la ollera, quitando importancia con un ademán. —Está muy feo. ¿Quieres que...? Deja, ya se pondrá bien. Pero Margaret, hecha un torbellino, estaba ya junto al arcón, del que sacó casi con religiosidad un envoltorio de finísimas telas. Desplegó la parte superior del vestido sobre su propio pecho. Era un vestido verde, el color del amor, joven y esperanzado, muy ceñido al cuerpo y con un escote cuadrado que era casi una desvergüenza. Las mangas blanquísimas, abullonadas, se abrochaban sobre el antebrazo con una larga fila de botones. —¿Qué me dices? Margaret estaba radiante. En realidad, no esperaba ninguna contestación, persuadida de ser dueña del vestido de novia más bello del mundo. —Mira, tiene un poco de cola y ahora, fíjate bien. Desplegó otra pieza. Era un corpiño color azul oscuro que casaba perfectamente con el del vestido. —Mira qué corte. —¿Nos falta un poco de tela? Observó Wiltrud con sequedad. O la costurera es muy ahorrativa o te ha tomado el pelo, si es que está ciega de felicidad. —Pero si no falta nada —se rebeló Margaret contra su malhumorada amiga—. Dicen que en Francia todas las damas distinguidas visten así. Casi de mala gana, Wiltrud tanteó el género. La túnica sin manga y acuchillada solo cubría los refajos por delante y por detrás. Los curas llaman a estas fardas las ventanas del demonio, se carcajeó Margaret con frivolidad. A los mozos los volverá locos, y así quiero que ocurra en mi última aparición de soltera. Yo preferiría que no me mirasen siquiera, replicó en tono amargo la hija del ollero. —¿Qué pasa contigo? —preguntó la futura desposada con visible contrariedad. —Últimamente estás... Ay, no sé cómo decirlo. —Perdona, Margaret, es que he tenido un mal día, lo siento. —No tiene importancia —la tranquilizó su amiga, y volviendo enseguida a poner cara risueña—. Espero tanto el baile. A lo mejor encontrarás allí a tu futuro, como me ocurrió a mí. Deberías ir pensando en casarte porque... —Claro que sí, Margaret, claro que sí —interrumpió Wiltrud en el inocente parloteo—. Ahora tengo que irme. He de llevar un recado antes de que se haga de noche. No te lo tomes mal. Iba a salir cuando se tropezó con el aprendiz. —Ah, mi señora vecina —la aguijoneó con malicia—, ¿con qué probando el vestido de novia? Y viendo que Wiltrud lo miraba de hito en hito sin entender lo que decía, sonrió y aclaró antes de batirse en retirada. —Son rumores que corren.
Wiltrud estaba más furiosa que nunca. ¿Acaso el tornero estaba anunciando por todas partes el malaventurado compromiso? Pues ya se encargaría ella de ajustar las cuentas. Dobló para enfilar el callejón del claustro de Tejernés con tanto ímpetu que las faldas revoloteaban por el aire. También estaba furiosa contra Margaret. A veces se comportaba como una niña. Aunque bien mirado, tiene unos cuantos años menos que tú, se recordó a sí misma. Bien, bien. Pero tanto cacareo y tanto echarle el ojo a los mozos era como para aburrir a cualquiera. Y por último estaba enfadada consigo mismo, por permitir que la alterasen tanto aquellas cosas. No iba a adelantar nada con alterarse, pensó, y no era que le faltasen oportunidades. Bah, ni mucho menos. Al fin y al cabo, ejercía un oficio y trataba con mucha gente, y no estaba tan mal de ver, o eso le parecía a ella. Sin embargo, siguió pensando, ¿quiénes eran los que hasta el momento habían dado muestras de interés hacia ella? Señoritos orgullosos que no buscan más que pasar el rato, o mozallones palurdos y más aburridos que una pella de fango, al mismo tiempo que vocincleros, mal educados y siempre borrachos. No, gracias. O tal vez ella misma tenía la culpa. ¿Sería verdad que era demasiado orgullosa? Bah, fuese quien fuese, siempre acabaría igual que con su padre. Y ella no quería vivir como una mártir durante años, como le había ocurrido a su madre. Eso ni hablar. Jamás. El yugo del matrimonio no estaba hecho para ella. Lo tenía decidido. Era ya tarde cuando llegó a donde el convento de la dehesa y llamó a la puerta de las clarisas, y le pareció que transcurrían eternidades antes de que abriesen, primero la mirilla y después el portal. La anciana portera a quien la excitaba, Wiltrud explicó el motivo de su aparición tan a deshora, transmitió el mensaje a otra hermana mediante un misterioso lenguaje de signos, y poco después una monja acompañó a la visitante a un largo recorrido a través de interminables y silenciosos pasillos. Wiltrud disfrutó la calma y se puso a imaginar cómo sería su futura vida en aquel remanso de paz, recluida entre aquellas murallas. El sencillo hábito de la orden apenas se distinguía de su propia ropa de diario. Hasta entonces apenas había hecho caso de los desvaríos de su sexo, y se le antojaba que no iba a resultarle demasiado difícil renunciar a todo en adelante. La abadesa Cunigunde consintió en recibir a Wilton, atendida la urgencia que la traía. Enseguida se acercó y contempló el ojo hinchado. ¡Santo cielo! ¿Quién te ha hecho eso? Pero Wiltrud no quiso entrar en esa discusión, sino que tomó la mano de la abadesa, se hincó de rodillas frente a ella y le suplicó: Reverenda Madre, me acojo al asilo de vuestro establecimiento. Deseo tomar el velo y seros obediente en todo. No me rechacéis, sois mi última esperanza. Vaya, vaya, la interrumpió en tono cordial la abadesa. Empecemos por sosegarnos un poco. La condujo hacia un escabel y le dio un vaso de agua antes de permitir que Wiltrud siguiera contando su historia. Ella pintó con vívidas palabras, acompañadas de apasionados ademanes, el carácter violento de su padre y el destino repugnante que le tenía reservado. ¿Y por eso has pensado refugiarte en un convento?, preguntó la abadesa con asombro, y Wiltrud no fue capaz de distinguir si estaba divertida o tal vez ya un punto enfadada. Sí, es decir, se interrumpió para tragar saliva. Pero, ¿tú qué te has creído, hija mía?, continuó la reverenda madre. Solo porque tienes un padre severo y que no te deja hacer lo que quieres, has pensado esconderte en un convento huyendo del mundo cruel. Pero esto no es un refugio de desamparados ni un puerto remanso para quienes ansían vivir libres de preocupaciones. Debes saber que entre estos muros no se encuentran más que dolor y soledad. Y dijo bien Honorius de Regensburg
cuando comparó nuestra vida monástica con la cárcel y el purgatorio. Antes de gustar la dulzura de vivir en la renunciación, hay que superar grandes pruebas. San Francisco nos ha recomendado la humilitas, la humildad de corazón, como el arma poderosa frente al demonio y contra el primer pecado capital, la soberbia. La segunda es las docilitas, la obediencia. Mirad que soy la esclava del Señor, hágase en mí su palabra, dice la Virgen Santísima. En cambio a ti, me parece que te han traído aquí la desobediencia y el orgullo. Wiltrud miró con extrañeza a la abadesa y entonces se fijó por primera vez en el rostro de su interlocutora, que era flaco, huesudo y parecía esculpido en piedra como los 10 mandamientos. Desesperando ya de su causa, buscó palabras con que explicarse. Pero es que yo, si es que solo desearía intentarlo. Sobre todo, lo que deseo es no tener que casarme nunca. Y entonces, ¿qué otra solución? ¡Qué boba eres, niña mía!, le interrumpió la abadesa, y casi pareció que una sonrisa fuese a dar un poco de vida a aquella piedra. En todos los estados Dios busca ante el alma que la apariencia, como nos enseña el Speculum Virginium. Tú quieres huir ahora de un hombre, pero ¿crees que con eso los evitas a todos? Además, la lejanía del hombre no nos asegura que no vayamos a caer en el pecado, porque aun estando a solas podemos perder la virginidad del corazón y de los sentimientos. La pecadora arrepentida es superior a la monja, que alberga todavía pensamientos impuros y deseos de holgar, y el Señor tiene más estimada a la humilde viuda que a la doncella altanera. ¿Has pensado en todo eso, hija? No, no, señora, concedió Wiltrud abatida. Regresa a tu casa, pues, y humíllate, le aconsejó la abadesa. Un matrimonio no sería la peor suerte que pudieras correr, pues ya dice San Ambrosio que, a fin de cuentas, hasta las vírgenes han tenido madre. Obedece y cría a tus hijos como hizo María Santísima con el suyo, y todo te será devuelto centuplicado. Sin embargo, María no conoció varón, quiso objetar Wiltrud. Si tanto te importa eso, concedió la reverenda madre arqueando una ceja, piénsalo. Pruébate a ti misma y regresa aquí cuando lo hayas elegido libremente, porque el voto de castidad no es rehuir la sumisión al yugo matrimonial, sino elegir por propia voluntad un bien más alto. ¿Y entonces me aceptaréis?, preguntó Wiltrud con alivio. Quedaría otra dificultad, explicó la severa Cunigunde. Como no podemos salir al mundo para ganarnos el sustento, hay que aportar una dote al ingresar, de manera que si tu padre... Pero no, olvidaba lo que acabas de contarme. Si después de la desaparición de tu padre, lo cual está en los designios del Señor, dispusieras de una cierta herencia, entonces era demasiado tarde. Wiltrud no pudo contener su decepción. Es que no hay otra posibilidad. Yo tengo buenas manos para ganarme el sustento. Ganar el sustento para todas, la corrigió la abadesa, mirando pensativa a la esperanzada joven. Somos pocas, pero en ocasiones tenemos necesidad de una hermana lega. Sé fabricar ollas y platos, se ofreció Wiltrud radiante. A decir verdad, se me da bastante bien y... No es eso lo que se pide. La religiosa frenó su entusiasmo. Sería ponerte al servicio de tu soberbia. No, aquí tendrías que lavar la ropa, cocinar, fregar los suelos, todo eso además de las oraciones ordinarias, naturalmente. Naturalmente, contestó Wiltrud con voz monótona. Empezaba a comprender. La hija del hoyero salió a la dehesa y respiró hondo la brisa fresca que anunciaba la noche y que fue disipando poco a poco su aturdimiento. ¡Qué necia he sido!, se riñó a sí misma. Por Dios, ¿qué esperaba? De pronto su escapada le parecía una estupidez. La última luz del crepúsculo subrayaba su estado de ánimo mientras emprendía el camino de regreso, decepcionada, abatida y un poco asustada,
pero al mismo tiempo furiosa, enfadada y, desde luego, estaba dispuesta a luchar. Pensó entonces que la abadesa había tenido razón al mostrarse inflexible. Aquello fue un arrebato, no una decisión meditada a fondo. ¿Y cómo? ¿Qué sabía ella de la vida conventual? Pero ahora tenía muy claro que no habría sido más que cambiar una forma de opresión por otra. Mas Wiltrud no quería someterse a la opresión de ningún tipo. Quería librarse de la servidumbre en la que tenía su iracundo padre, pero sin caer en el yugo del matrimonio. Quería seguir dedicada a su oficio. ¿Sería eso posible? ¿Acaso no se cometía un pecado solo con pensarlo, puesto que todos y cada uno de los humanos tenían su lugar asignado en el justo orden previsto por Dios? De momento lo tenía todo en contra. Después de la desaparición de su padre, había dicho la abadesa, siempre era cuestión de tiempo, pero tal vez fuese posible agilizar la marcha de los acontecimientos. Era menester que ocurriese algo, y vaya si iba a ocurrir. Soplaba un aire frío a aquella hora de la mañana en las tierras bajas a orillas del Isar y Peter Barr se congratuló de tener que hacer esa mano llena. Todavía estaba peleándose con el panadero que no quería cortar su leña antes del día de San Miguel, cuando halló a sus espaldas las protestas de un carretero que no podía pasar. Por delante hacían cola los ayudantes de ebanistas y toneleros. Echó una ojeada casual hacia el carro que procedente del camino real enfilaba hacia la leñera, y luego la sorpresa hizo que mirase con más atención. Todos los días recibía una infinidad de visitas, pero era poco frecuente que ninguna mujer se aventurase por aquellos andurriales, ya que sobraban en la ciudad lugares en donde comprar leña y teas para el consumo doméstico. La joven llevaba de las riendas el macho, que tiraba de un carro de 2 ruedas. Por unos instantes se detuvo indecisa y luego continuó derecha hacia la leñera, donde estaba él. Quizás la conocía. Vista a aquella distancia, no había en ella nada que llamase la atención, excepto las salpicaduras de barro que manchaban su prosaico vestido pardo de hilo. Claro, se trataba de la ollera, que a veces suministraba vasos y jarra a la cervecería. Era Trabú, donde él vivía realquilado. Se acercó a él. Venía con el cabello rubio pajizo recogido, no en una trenza como de costumbre, sino con una simple cinta. Pero, por Dios, ¿qué le pasaba en la cara? En el ojo izquierdo. Lo traía hinchado, casi cerrado, y rodeado de un círculo violáceo. Se acercó a ella preocupado. ¿Os habéis dado un golpe? ¿Os duele? Ella meneó la cabeza con énfasis y le dirigió una mirada que lo dejó confuso, casi como si hubiese preguntado algo de impertinencia. Despidió con cajas destempladas al panadero y, sin saber muy bien qué partido tomar, se volvió hacia el joven. ¿Qué se os ofrece? Soy Wiltrud, la hija del ollero, y... Ya os había reconocido, interrumpió Peter. Os he visto en la hostería. Agnes, la patrona, aprecia vuestras jarras. ¿De veras? Me alegro. Precisamente hoy pensaba hacer otra hornada y resulta que... ¿Necesitáis leña? Fue una constatación, no una pregunta. Pero, ¿era necesario que os tomaseis la molestia? Más os valdría descansar, comentó apuntando con un ademán al ojo morado. ¿No puede acarrear la leña vuestro aprendiz? Nunca está cuando hace falta. Ella se encogió de hombros, forzando una sonrisa. ¿Y cómo lo tolera el maestro? Ah, no será porque el maestro ahorre los golpes. No hay aprendiz que aguante en nuestra casa más que 2 semanas. En el ánimo de Peter se insinuaba una sospecha, pero no se atrevió a decir nada para no parecer otra vez importuno. En fin, vamos allá. Y tomando las riendas, condujo el mulo y el carro hacia su almacén, al tiempo que daba voces para que acudiesen los mozos.
Cuando la hija del hoyero hubo pagado el arbitrio de la leña, debió dar el asunto por terminado, ya que tenía no pocas cosas que hacer en tanto que procurador de la comarca. Pero se entretuvo dando vueltas alrededor del vehículo, indeciso, controlando el cubo de una rueda por aquí, la solidez de los laterales por allá. Al principio Wiltrud fingió no fijarse, puesto que se hallaba ocupada cargando brazadas de leña. ¿Y que pintaba uno remoloneando por allí, si no servía para echar una mano? Un poco avergonzado, Peter dio en ponerse a hablar del tiempo. ¿Lucirá el sol el día del Señor? ¿Por qué? La ollera se irguió para enjugarse el sudor de la frente. Pues por lo de la ceremonia. ¿Darán un baile? Bah, yo no hago caso de esas cosas, respondió ella con desdén, y menos con este ojo. A mí no me importa. Así me resultará más fácil reconocerte. Y se mordió la lengua al darse cuenta de que su broma no había resultado de lo más oportuna. La ollera dio unas palmadas para quitarse el polvo de las manos y se frotó las palmas en el delantal, distraída. De pronto se acercó a su interlocutor, mirándolo cara a cara, y el ojo inyectado en sangre prestaba una extraña intensidad a su mirada interrogadora. ¿Qué queréis decir con eso? Yo... nada. Yo pensaba que quizás podrían vernos allí y tal vez... Ella le dio la espalda con brusquedad, echó mano a las riendas y poco a poco fue dando la vuelta al carro. No menos súbitamente miró hacia atrás como para despedirse y dijo: tal vez... A él le pareció que le sonreía con malicia, o quizá divertida. La siguió con la mirada mientras ella se alejaba, y de improviso se preguntó a sí mismo: pero, ¿por qué bien mirado? Aquella muchacha distaba de ser la alegría de la huerta y muy accesible tampoco parecía, pero tenía algo, o tal vez fue solo que el color morado desencadenó el instinto de protección de Peter. Yo creía que se había terminado ya la temporada de celo en el monte. Peter se volvió y contempló la sonrisa descarada de su amigo Paul, que casi le doblaba en años y en peso corporal. Viejo loco, fue lo único que se le ocurrió contestar. ¿Nunca te contaron el cuento de la princesa? Prosiguió alegremente Paul al ver que el galán se ruborizaba. La que proponía enigmas insolubles a sus admiradores y luego disfrutaba entregándolos al verdugo. Todavía nadie le ha rozado la ropa a la ollera. Tú, Agnes, será enérgica, pero esa tampoco tiene pelos en la lengua. Te aseguro que o se queda para vestir santo o será ella misma quien se lleve al mozo de su elección. Ya lo verás. Esa no es para barbilindos. ¿Y cómo sabes tú todo eso? Le desafió Peter. Experiencia de la vida, se ufanó Paul. Sabiduría de putañero. Bah. Louis Kuchel avanzaba a paso de carga por la Rosengasse. Debía apresurarse si quería entrar a la junta del viernes antes de que tocasen por tercera vez la campana. Como hacía frío aquella mañana, había pedido el abrigo forrado de pieles de nutria. La capucha de suave terciopelo rojo le tapaba el cráneo medio despoblado, pero no la llevaba calada hasta los hombros, sino artísticamente liada a la cabeza, de manera que el borde almenado quedaba vuelto hacia arriba, a manera de cresta de gallo. Y como corría doblando el busto involuntariamente un poco hacia adelante, el rico vinatero tenía todo el aspecto de un pavo. Y no era que fuese vanidoso en realidad, se conocía en sus discursos, a manera de sermones, contra la afición de las hijas de Eva al adorno indumentario. El aspecto externo, afirmaba él, debía ser sencillo a la vez que distinguido, para así marcar distancias con respecto a la pobreza de las clases menesterosas, pero sin caer en la ostentación vulgar de los nuevos ricos. Ciertamente, a veces, Ludwig
no se sentía muy a gusto en aquella su ciudad, cuyo sosiego y buen gobierno tradicionales se le antojaban amenazados como prendas de lana en las que ha anidado la polilla. La prosperidad galopante en los últimos años desde luego había traído muchas comodidades, pero al mismo tiempo la vida se volvía más acelerada, más ruidosa, mientras todo el mundo corría detrás de tal innovación o tal otra necedad de moda. En una palabra, todo resultaba más difícil de controlar, y eso era lo que les preocupaba. En la plaza mayor, una aglomeración de mirones le cortó el paso. Los comediantes aprovechaban la hora temprana y la tolerancia del alguacil para arrancar los aplausos de los primeros transeúntes que acudían al mercado y tal vez para sacarle alguna moneda del bolsillo. El forzudo Sansón había dejado al público boquiabierto con sus exhibiciones, en que doblegaba hierro grueso como el brazo y trituraba entre los dientes guijarros de río del tamaño de un puño. El ágil Baltasar se aprestaba a ofrecer su juego con mazas y pelotas. A Ludwig le desagradaban semejantes pasatiempos, no sólo porque el gentío no le dejaba pasar, sino desde el fondo mismo de su corazón. ¿Podía decirse que fuesen actividades propias de personas decentes? ¿Quién le haría creer que fuese Dios, bueno pero severo, el que dispensaba tan inútiles facultades? En cambio, el demonio sí, que siempre fue amigo de truhanerías y de trucos mágicos. Y también aquellas dos serían buenas presas para él, la rolliza pelirroja y la morena que se alzaba las sayas con desvergüenza, levantando las piernas y haciendo la rueda de manos en el suelo. Mascullando entre dientes, Ludwig quiso empujar para abrirse paso y fue rechazado a su vez y obligado a deshacer camino de espaldas por los mirones que no querían ceder. De improviso se vio en primera fila y resonaron a su alrededor estruendosas carcajadas. Se volvió, pero no logró descubrir la causa de tanta hilaridad. Detrás de él solo estaba la saltimbanqui lanzando bolas al aire. ¡Qué gracia tenía eso! El munícipe trató de sumergirse de nuevo entre la multitud para ir a lo suyo, pero la muralla de cuerpos contorsionados y de rostros desfigurados por la mofa lo rechazó todas las veces que lo intentó, echándolo hacia atrás. Y otras tantas veces resonaron aquellas risas indecentes. Al volverse con más celeridad que antes, vio cómo el cómico se inmovilizaba y adoptaba el semblante risueño de la más absoluta inocencia. Maldito loco, lo increpó. Pero el histrión y su atrevida pantomima se habían ganado el favor del público, que lo aclamó y despidió al gruñón aguafiesta con abucheos y silbidos. El concejal pasó con una mueca despectiva y abriéndose paso entre codazos e insultos. El ujier Ott, servicial, abrió de par en par las puertas de las salas del concejo, pero el primer teniente de alcalde, Heinrich Rudolf, ya había inaugurado la sesión y estaba en el uso de la palabra, mientras Kuschel se encaminaba furtivamente hacia su poltrona en las filas de los consejeros externos, confiando en pasar desapercibido. Le persiguieron las muecas irónicas de los presentes como la risa del diablo persigue al justo. Y ahora, puesto que el ciudadano Kuschel nos hace por fin el honor, alzó el tono el orador, procedamos. Se pasa al orden del día con la constatación de que la autoridad municipal ha recibido diversas quejas en relación con la moral y las buenas costumbres en general, solicitando nuestra intervención. En particular, se han suscitado cuestiones acerca de las actividades en casas del verdugo, amén de prostitutas callejeras y conductas indecentes en las casas de baño, casos de mendicidad, presencia de vagos y maleantes y molestias causadas por la farándula. Cedo la palabra al ciudadano Seinlinger.
La aparente sencillez protocolaria no disimulaba el orgullo que sentía por ser habitantes de aquella ciudad. Se sabían prestigiosos sin necesidad de grandes títulos. Las prendas de fino paño, los cuellos de piel y los anillos con sello no pasaban desapercibidos y habrían hecho la fortuna de cualquier mercader ambulante. Hans recordó con habilidad el tradicional apoyo prestado por su familia a las órdenes mendicantes y cómo éstas ayudaban a despertar las conciencias de los conciudadanos. No era esa la cuestión, se indignó el ciudadano Pochner. Pero, ¿cómo imponer el respeto a la ley cuando el mismo verdugo, una oficial de la justicia, resultaba ser un personaje más que dudoso? Ludwig recordó que el nombramiento había sido aprobado por la mayoría de los presentes después de haberse fugado el anterior sastre de pescuezo con 2 pendonas y una bolsa de monedas de plata. ¿Y qué daño hace si mete en cintura a las vagabundas y estirpa el lenocinio secreto? El joven Ligsal observó con evidente malicia, que no dejaba de ser curioso, que todas las quejas sobre hembras desvergonzadas que importunaban a los transeúntes y rondas nocturnas de aprendices y criados provinieran de las callejuelas cercanas a la puerta de la dehesa y pertenecientes al barrio del mercado central de Bovino, que era donde tenía su residencia la mayoría de los nobles padres de la ciudad. La impertinente observación fue como dar un puntapié a un avispero. Que el joven conciudadano tuviese la bondad de distinguir entre la ciudad interior y la exterior, se indignó Heinrich, y en su calidad de comandante de la cuarta Fori Pecorum cum sui adherentis, exclamó además: ¿acaso me incumbe a mí andar todas las noches detrás de los comediantes y registrar las calles y los callejones o controlar el público de advenedizos que frecuentan las casas de baño? El concejal, que también vivía en el barrio, tuvo gran dificultad en dominar el consiguiente tumulto y el cruce de improperios entre las filas del excelentísimo concilio. Cuando se planteó al fin la discusión de lo que debía hacerse con los juglares y acróbatas, Ludwig no pudo contenerse más y desahogó su malestar de propósito y meapilas habitual. De las agujas de San Pedro no se va a colgar ninguna soga, mientras yo pueda impedirlo. Estaría bueno que la iglesia tendiese un cable a esos mesnaderos del demonio para facilitar sus payasadas. Lo que deberíamos hacer es expulsarlos de la ciudad, o mejor aún, no dejarlos entrar. Decís bien, le dieron la razón, que el año pasado la municipalidad de Nuremberg expulsó toda una gavilla de jugadores de ventaja y rufianes juntos con sus coimas, comediantes y truanes, todo es lo mismo. ¿Qué tenéis contra ellos? Yo lo diré enseguida, mi joven amigo, gruñó Kuschel veteando pelea. Sus actividades son perniciosas y contrarias a los designios del Señor. Los hombres son impertinentes, ladrones y jugadores, y las desvergonzadas mujeres que los acompañan infunden bajos deseos en los corazones de los buenos ciudadanos que las contemplan. Son corruptores que en ningún momento favorecen la fe y de paso llevan consigo la sarna de las ideas heréticas, ya que todos ellos, cuando no son maquineos o valdenses o de los malditos luciferinos, como pocos son seguidores de las costumbres antiguas y de las ideas paganas. ¿O acaso tratan de otra cosa sus canciones, sino de hechicería y de los dioses prohibidos y otras quimeras? Y cuando no blasfeman contra el Señor, hacen burla de la iglesia y de sus seguidores, y se ríen del infierno. La mano que se les tiende se mancha con esas indecencias. Son como las sabandijas, que no paran de reproducirse. Si es así, más de un santo obispo cría piojos en su cuello de piel, objetó Lizard con sarcasmo. Por más que truenen contra los transhumantes, desde el púlpito los mantienen en su corte a modo de bufones que los distraigan. ¿Por qué no habríamos de hacer nosotros lo mismo?
A esta opinión se sumaron varios concejales, sabedores por experiencia de que el vulgo se deja gobernar con más facilidad cuando se le hace alguna concesión de vez en cuando. Lo mismo que un caballo demasiado fogoso necesita espacio para correr o una olla hirviendo la tapadera un poco levantada. ¿Por qué no dar a la población en la oportunidad de la fiesta una pequeña expansión que ayudaría a pasar la estivación invernal, la más difícil para los cuerpos y los ánimos? Pese a las violentas objeciones de Kuchel, la discusión acabó centrándose en el tema de cómo resolver lo del tendido de la cuerda, que sin duda iba a ser la parte más prometedora del espectáculo, lo más divertido y emocionante. En lo tocante a las torres de San Pedro, ni pensarlo, porque el acolorado preboste era capaz de cortar la soga y además no se había consultado al párroco. Tender la cuerda sobre toda la plaza del mercado pareció demasiado atrevimiento incluso a los más osados. En cambio, el mercadillo de los herbolarios y las granjeras pareció por anchura y altura lo más indicado, y así se otorgó finalmente el permiso por mayoría simple, quedando demostrado que ya en aquellas épocas la municipalidad de Múnich era aficionada a los números de funambulismo. Si tuviera que ser alguno, a menos que fuese como aquel, pensó Wiltrud, mientras regresaba a lo largo del arroyo de la dehesa. Era agradable que alguien demostrase preocupación por una, sobre todo si fuese bien parecido, tuviese unos ojos de un maravilloso y suave color castaño y unos modales educados, pero en fin, puesto que apenas sabía nada de él, excepto que el año pasado, según decían, había intervenido en resolver algunos crímenes especialmente odiosos. ¿Estaría casado? Si serás pava, se riñó a sí misma. ¿Qué te importará? Empiezas a parecerte a Margaret. En cuanto al otro, ni pensarlo. Conocía demasiado bien a Niklas. Entre las dos propiedades solo mediaba una valla de cañizo y de niños. Cuando los Dressler se mudaron a la casa vecina, incluso habían jugado juntos algún tiempo. Ya entonces Niklas destacaba por su excepcional tozudez. Cuando se le ponía algo entre ceja y ceja, no tenía freno. Era el caudillo de la chiquillería del barrio e imponía sus criterios mediante el uso de la fuerza bruta. Durante los años de aprendizaje se perdieron de vista, o mejor dicho, se evitaron mutuamente. Y si ahora la solicitaban el padre y el hijo, indudablemente no sería por los encantos de su persona, sino porque les interesaba el tamaño de su patio. Eso le constaba perfectamente. El diablo hacía de alcahuete en el trato, por lo visto, pues que en aquel instante, salió Niklas de un callejón lateral y le cerró el paso. Buenos días, señora vecina. Saludó con más burla que educación, al tiempo que insinuaba una grotesca reverencia. En vez de contestar, ella le presentó el espejo convexo donde pudo ver sus ojos convertidos en carbones ardientes, la nariz que tenía las de proporciones normales hecha una berenjena y los delgados labios mostrando los dientes en una mueca feroz. Fuera de mi camino, bufó ella. Pero el monstruo no se arredraba con tal poca cosa. Niklas echó mano a las riendas y detuvo al mulo. Como tan áspera, mi bella dama. Venía a someteros mis proposiciones. Podéis ahorraros la molestia. ¡Cuánta formalidad! Niklas ensayó la nota amistosa. ¿Ya no te acuerdas de cuando jugábamos en el patio tú y yo? De eso hace mucho tiempo. Precisamente. Va siendo hora de que volvamos a hablarnos. ¿De qué íbamos a hablar? De nosotros, amor mío, de nosotros. Padre me ha traído la feliz noticia. ¿Cuál? Los ojos de Wiltrud echaban chispas. ¿De que te habías avenido a... digamos, considerar su petición y que una feliz alianza... ¿Eso dice? Le interrumpió Wiltrud. ¿Quizá tienes ya fijada la fecha? ¿La tienes tú? Seguro, ¿cómo no? Replicó la ollera poniendo en el gesto y la voz toda la mofa que fue capaz. El día que se congele el infierno, ese va a ser el día de nuestra boda. Niklas soltó una carcajada vanidosa, pero sonó a falso. Siempre me ha gustado tu ingenio, Wiltrud.
desde aquellos tiempos. Y yo desde entonces aborrezco tu manera de ser, Niklas. Déjame en paz, a mí, y búscate una alpargata que te convenga. Las facciones de Niklas se deformaron a impulsos de la cólera. Son palabras muy desvergonzadas para una mujer. No creas que te saldrás con la tuya. Ya perderás esa reverdía cuando... Señora, daos prisa, vuestro padre. El aprendiz Wolfgang apareció corriendo por una vez oportuno. Ella puso las riendas en manos de Wolfgang y dejó plantado a Niklas. Ese orgullo tuyo te lo vas a tragar, gritó él a sus espaldas, pero Wiltrud no le hizo caso. Hola, Wiltrud, intervino Margaret. ¿Qué me quedará mejor con el vestido, el cabello recogido o las trenzas? Córtatelo y te haces una almohada con él, replicó Wiltrud con desdén, dejándola plantada.